La palabra del Señor. Nosotros hemos venido estudiando el libro de Ezequiel. Y vamos en el capítulo 8. En el capítulo 8 vemos la visión de las abominaciones a Jerusalén. Y ya hemos hablado de dos abominaciones, que fue el que produjo el celo de Dios, la estatua que produjo el celo de Dios, y que fue la adoración a los animales que estaba el pueblo de Israel haciéndolo en secreto, pensando que Dios en lo secreto no los veía. Hoy vamos a ver las otras dos grandes abominaciones, como lo califica la palabra en Ezequiel capítulo 8, y yo le pido a usted que vaya allí a la Biblia, tome su Biblia y vamos a leer todos juntos desde el versículo 13 hasta el versículo 18 en esta noche de poder. Ezequiel capítulo 8, versículo 13 en adelante. Dice, me dijo después, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Tiempo de volver a Dios. Así le he puesto al tema del día de hoy. Tiempo de volver a Dios. ¿Por qué? Porque por maldad, por el pecado, por la desobediencia al Dios Todopoderoso, hemos hecho enojar y hemos llevado a ira al Dios Todopoderoso, como lo vemos y como terminamos leyendo en este capítulo. Mire que en esta profecía dada a Ezequiel, Ezequiel estaba en Babilonia, repasando un poquito, estaba en Babilonia y repasando un poquito lo que ya hemos visto en estos días. Él estando en Babilonia en cautiverio, allí Dios se presentó a Ezequiel y le reveló la visión de las grandes abominaciones que habían en Jerusalén. Y entonces allí la idea de Dios era que Ezequiel viera la gran maldad en que había caído el pueblo de Israel, la gran maldad que estaba practicando el pueblo, pero lo más importante no solamente era el pueblo, sino que eran los grandes líderes. Como le decía iniciando, ya vimos la abominación que provocó a Celo, ya vimos también la abominación de la adoración a los animales, y hoy en el versículo 14 vamos a ver, y dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. He aquí mujeres, las mujeres se habían corrompido, se habían perdido, y él dice que estaban endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Tamuz es un ídolo.
de Babilonia. Era de los ídolos de los dioses que tenía Babilonia, a los cuales le brindaban adoración. Era, según ellos, el dios de la fertilidad. Entonces, ¿qué era ese rito que ellos hacían a Tamuz? Resulta que ellos lo tenían como el dios de la primavera. Para ellos, en el tiempo de verano, cuando los pastos y las vegetaciones se secaban, entonces ellos creían que se secaba el pasto verde y todas las plantaciones verdes se secaban porque Tamuz había muerto. Pero cuando llegaba la primavera y volvía otra vez a reverdecer los pastos, según en su creencia, ellos pensaban que Tamuz había vuelto a vivir. Y esa era una de las grandes abominaciones, porque nosotros sabemos que el que murió y volvió a resucitar se llama Jesucristo. No hay otro que haya resucitado. Y dice que aquí ellos cada año celebraban esto mismo, y dice que quiénes eran las que estaban allí adorando, y dice endechando. ¿Qué significa endechar? Eran ritos, canciones melancólicas para dar honor a la muerte de Tamuz, porque ellos, esa era la manera de adorar a Tamuz, porque estaba muerto, y cuando volvía a nacer era el dios de la fertilidad. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que uno muere, y hasta que el Señor nos llame nuevamente a juicio. Esto no era ni siquiera algo real, era un rito, era una creencia que ellos tenían de que Tamuz hacía eso. Dice, era una creencia mitológica, pero las mujeres estaban rendidas dándole honores a Tamuz, a la muerte de Tamuz, y ellos lo hacían cada año, cada vez que las plantaciones estaban secas y volvían otra vez a reverdecer, entonces ellos lo celebraban de esa manera. Era una depredación sexual enorme. Allí era una perdición sexual, que era una depredación sexual, era el uso del sexo de una manera exagerada y no usual. Yo no voy a entrar detalle a detalle, pero le quiero decir que la depredación sexual, desde ese momento, ellos lo tenían en una adoración a un muerto, a un mito mitológico que ellos tenían. O sea, nótese cómo han cambiado a Dios, un pueblo que conocía a Dios, un pueblo que había recibido la dirección de Dios y la mano de Dios, cómo se había perdido de esta manera, creyendo en cosas mitológicas, y fuera de que estar en la mitología, en dioses ajenos a Dios, levantando a ira al corazón de Dios. Así era que ellos lo estaban haciendo, y era la perdición de todas las mujeres. Y Ezequiel, que estaba en Babilonia, Dios le mostró lo que realmente estaban haciendo en el pueblo de Israel. Le mostró la abominación tan alta que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y ellos le adoraban, lo guardaban el luto por él, hasta que, según ellos, volviera a vivir. Y ya después de eso, entonces cada año, y era un rito que hacían cada año, y se habían alejado de Dios. Dios esto le trae muchísimo, lo lleva a ir, lo lleva a la indignación, porque era el pueblo escogido y el pueblo elegido que él tenía, ¿sí? Pero ellos se habían olvidado del verdadero Dios y andaban buscando el Dios de la fertilidad, el Dios de la vegetación. ¿Cómo no saber y cómo no entender que desde el comienzo Dios hizo la creación, y que en esa creación Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en la tierra? Y vamos a empezar a adorar algo que hay en la tierra en vez de adorar a quien hizo lo que hay en la tierra. ¿Quién hizo la vegetación? La hizo Dios. Y empezaron a adorar lo de la vegetación
y a una deidad, algo que ni siquiera existía, porque se alejaron totalmente de Dios. No podemos perder de vista el propósito con el cual Dios nos creó. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros le adoremos, le glorifiquemos y le exaltemos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros estemos en comunicación con Él, para que nosotros estemos junto con Él, estemos cerca de Él. En ningún momento nosotros podemos cambiar a nuestro Creador por nada de lo que haya en el mundo, por bueno que parezca. Dios es Dios y a Él le debemos toda la adoración, toda la alabanza y toda la exaltación. Y estando Ezequiel allí en el cautiverio, Dios le mostró. Yo quiero decirle que Dios en este tiempo también nos muestra las abominaciones que hay para que el hombre tenga tiempo de arrepentirse, para que el hombre tenga tiempo de escapar a la maldad y al pecado, para desarraigar del corazón la maldad y el pecado y podamos venir a la salvación. Por eso nuestro Padre Celestial dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es día de salvación, hoy es día de correr a la presencia misma del Señor, a correr por la salvación, a correr por nuestra vida eterna. No podemos esperar que la ira de Dios nos alcance a través de todas estas abominaciones y de tanta maldad, adorando otros dioses, adorando cosas de idolatría, adorando animales. Y luego en el versículo 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esa es la cuarta de las grandes abominaciones con que se determina este capítulo de Ezequiel. Dice que en el 1 era la perdición de las mujeres, exaltando y adorando a Tamuz. Pero aquí eran 25 varones que dieron la espalda al templo, a la casa de Dios, a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, porque en la casa de Dios lo que se vive es la gloria de Dios. Y dice que estos 25 varones, 25 líderes, 25 cabezas de Jerusalén habían dado la espalda a Dios y se habían dado vuelta al oriente para observar el sol, y empezaron a darle adoración al sol. Hacia el oriente, porque del oriente vienen todas la parte de idolatría, vienen todas las corrientes mentirosas en este mundo. Y dice que ellos le dieron la espalda y adoraban al sol. Y todavía, en este siglo en que estamos, seguimos viendo muchas personas consultando a los astros. Hay muchas personas que se levantan y en vez de darle la gloria y la honra a Dios, lo que hacen, ¿sabe qué es? Buscar el periódico o buscar en el celular a dónde está el horóscopo para consultar. Hay muchas personas que todavía siguen caminando en lo que le diga el horóscopo para ver hacia dónde se dirige. Esto es una abominación, y dice, cada vez Dios le hablaba a Ezequiel que la abominación que venía era tan grande. Dice, cada vez, mire lo que vuelve y dice, vuelvo a leerlo nuevamente el 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar,
como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia él, hacia él y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Jehová hacer las abominaciones que hacen aquí. O sea, no solamente se alejaron de él, no solamente cometían estas abominaciones tan grandes, sino que estaban relajados. Dice que cosa liviana, tenían como por liviano ese pecado, como que no tuviese valor la presencia de Dios, porque se habían alejado totalmente de él. Y así nosotros en este tiempo de hoy, nos parece que todo es permitido. Y a lo que es malo le llaman bueno y a lo bueno le dicen mal. Hay gente que le parece bien que en el colegio nos enseñe la palabra de Dios, pero sí le parece que acepten otras cosas en el colegio, que acepten la inmoralidad sexual, que acepten las drogas y cantidad de cosas por ese estilo. Y les parece que eso es liviano, les parece que eso no es pecado. No, es que hay que dejarle la libertad a cada uno, hay que dejarle al joven que se desarrolle, hay que dejarle la oportunidad, porque han vuelto liviano lo que es el pecado. No conocen ni saben lo grave que es el pecado, porque la palabra de Dios dice que el pecado es muerte, el pecado es muerte espiritual, es separarnos totalmente de Dios. Y separados de Dios no somos nada. Separados de Dios no somos nada. Y la ira de Dios, sí provocamos la ira de Dios, porque sigamos leyendo acá en el 17. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. ¿Sabe qué están diciendo? La palabra de Dios, que lo llevaron a ira, que lo llevaron a enojo, que volvieron tan común el pecado, que lo volvieron algo natural dentro de la razón del hombre. Y así nosotros, ahorita, con la libertad del sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, decimos que eso es natural y que hay que dejarlo, y que hay que aplicarlo, que eso es así, que eso es natural. Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer, y todo lo que se despegue de allí, que no aplica dentro de este concepto, es algo abominable a los ojos de Dios, pero nosotros no lo queremos entender y estamos aceptando el pecado livianamente. No nos diferenciamos en nada. Por eso yo te quiero decir, mis amados, los que están escuchando, es tiempo de correr por la vida. Es tiempo de que prediquemos la palabra para que la gente corra la salvación, porque si no, la ira de Dios dice, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Dice, pues también yo procederé con furor. O sea, estamos provocando el furor de Dios. Y sabe que en estos días estudiábamos aquí mismo que Dios ha sido paciente y que Dios ha sido misericordioso y ha tardado en su ira con nosotros, dándonos la oportunidad de la salvación. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Dice que es tan grave que dice que cuando viene la ira de Dios, dice dos cosas: no perdonará y no tendrá misericordia. Me acuerdo cuando las 10 mujeres, las insensatas y las prudentes, dice que las prudentes llevaron el aceite suficiente, la dirección y la presencia de Dios para cuando abriera la puerta entraran. Pero las insensatas
Cogieron la lámpara, pero no la prepararon con nada, y cuando menos pensaron, se cerró la puerta y nunca más se abrió. De eso nos está hablando la palabra en este lugar. Dice, gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Estas mujeres tocaron y tocaron y tocaron y la puerta no se abrió. Así dice que cuando se provoca la ira de Dios, cuando somos tan insensatos, insistimos, insistimos, insistimos en la maldad, entonces cuando menos piense, vamos a gritar al oído de Dios y dice que Dios no nos oirá, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde de esta terquedad tan grande y que el mundo pueda entender, mientras Dios pueda ser hallado, puedan proceder al arrepentimiento. En el Salmo 66, versículo 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Vuelvo y le digo, Salmo 66, 8. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué es la iniquidad? ¿Y qué es que se diferencia del pecado? La iniquidad es pecado, pero es un pecado muy grave. Es algo aberrante, porque hay pecados donde las personas se arrepienten más fácil, pero este es tan arraigado, tan grave, que dice, por eso lo define el pecado como iniquidad, algo mucho más grave, ¿sí? El pecado cualquiera que sea nos separa de Dios, pero la iniquidad es esa terquedad, esa parte cerrada del hombre que se le habla y quiere seguir insistiendo en el mismo pecado, quiere seguir insistiendo en la misma ofensa a Dios, quiere seguir ofendiendo a Dios en la misma manera, en los deseos desenfrenados de lo que hace, en la perversidad. ¿Será que no es perversidad cuando encontramos una niña de 2, 3 años violada, de 4, de 5, violada por 4, 5, 6, 10 hombres? ¿Será que no es perversidad cuando cogen a una mujer y la violan, luego la matan dándole muchísimas o bala o cuchillo? ¿Será que no es perversidad lo que nosotros hacemos alejándonos totalmente de Dios y burlándonos de la palabra? Pero este es un tiempo de correr a Dios. Es un tiempo de correr a Dios y de saber que como Dios le avisó y le informó al pueblo de Israel la maldad, las abominaciones en que habían caído, también Dios nos está anunciando a nosotros en este tiempo las abominaciones, la iniquidad, la maldad, el pecado en que andamos, para que nos arrepintamos, para que vengamos a Él, para que acudamos a Él. Mis amados, este es tiempo de venir y correr a la presencia de Dios. Tú que estás allí escuchando, esto no es para terror, esto es para decisiones de nuestra vida. Dios quiere que tú corras por tu vida, que tú vengas a la presencia de Dios, que tú vengas a la salvación, que tú vengas a la llenura del Dios Altísimo, que tú vengas al perdón, que tú abraces el perdón, te abraces a la cruz, donde Jesús llevó toda nuestra maldad y toda nuestra iniquidad, para que tú y yo seamos libres de todo pecado y de toda maldad, para que tú y yo seamos sanos a través de su sangre preciosa y podamos venir a Él y alcanzar la misericordia del Dios Altísimo, para que no vayamos a la perdición, sino a la salvación. Tú que estás allí por primera vez, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy abro mi corazón para que tú entres en él y te quedes conmigo todos los días de mi vida. Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero salir de toda maldad, de todo pecado. Yo quiero venir a la obediencia. Yo quiero recibir la salvación. Hoy me abrazo a ti.
En el nombre poderoso de Jesús, perdóname, lávame y límpiame y ayúdame a caminar contigo. Si tú eres esa persona que por primera vez ha hecho esta oración, escríbame allí en el chat que todos los pastores estamos listos para ayudarle y enseñarle a caminar con el Señor. Para todos los que ya venimos, no juguemos con la presencia de Dios, no juguemos con la palabra de Dios. Evaluemos nuestra vida conforme a la palabra del Señor y permitámosle a Él que Él nos transforme, que Él nos cambie y que vivamos cada día agradándole a Él. Nuestra vida está hecha para agradar al Dios Altísimo. Nuestra vida está hecha para quitarnos toda iniquidad, todo pecado y toda maldad y venir a contentar y alegrar el corazón de Dios. Dios se alegra con los corazones arrepentidos. Dios se alegra y se goza con los corazones obedientes. Es tiempo de la obediencia. Es tiempo de salvación para ti. Es tiempo de salvación para tu familia. No nos quedemos callados. Hablemos en todo tiempo y en todo lugar que Dios ha venido para darnos salvación y para darnos vida eterna. Mis amados, hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo. Hemos llegado a este tiempo de transmisión del Centro de Comunicaciones, del Centro de Fe y Esperanza, un consejo oportuno en un momento de crisis. Estamos en momentos de crisis y necesitamos el consejo de Dios en nuestras vidas. Y antes de cerrar, vamos a despedirnos todos repitiendo el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Que Dios te bendiga, te guarde y mañana a las 5 de la mañana en el Amanecer con Cristo nos encontramos. Dios les bendiga y que tengan una muy excelente noche.